99.5 Los Andes, Misterios al atardecer, Fernando Charly Martínez, Enigmas. Uno de los puntos más interesantes que puedo ofrecerles son las entrevistas a personas que tienen cosas muy interesantes que compartirnos. Así que hoy no es la excepción. Tengo aquí conmigo a Diana Yauri. Ella tiene un podcast que les invito a visitar y a suscribirse, llamado Detrás de Escena. Es de Ayacucho, y bueno, hablando un poquito más de su podcast, que es por donde vamos a empezar, pues ahí ella entrevista a personas que han tenido logros interesantes y sobre todo inspiradores para aquellos que lo escuchen. Yo ayer hice mi maratón de podcast en la noche y de verdad me quedé hasta altas horas escuchando tanto el suyo como el de una amiga más. Me quedé admirado de esa labor, muy chévere. Bueno, vamos a empezar como dije por ello. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Fernando, muchas gracias. Un honor estar aquí, gracias por la invitación. Yo feliz de comentarte sobre el podcast, sobre todo lo que tengo que contar también a Ayacucho y compartiendo algunas cosas de esta linda ciudad. Bueno, para empezar, algo en realidad, amigos, a mí me gusta ser totalmente sincero con el programa en general, con todos los que escuchen. Nosotros hemos estado grabando ya antes, ustedes saben que ese programa es grabado. Pero pasó algo interesante, estábamos literalmente en el momento, en la cúspide de lo interesante, y en eso hubo un temblor acá en Lima, o sea, se movió Remeció, todo. detrás de Hubo, semana remeció Lima. exactamente, o sea, es como que yo dije, Dios mío, algo grande están haciendo en este podcast, porque, o sea, todo se movió y yo totalmente de piedra puesto ahí y no me moví, bueno, y en fin, temblores aquí es lo que más hay, ¿no? Estamos sobre un choque de placas, así que, claro, hay que tomar las providencias del caso, pero tampoco no entrar en desesperación, la tranquilidad ante todo. Así que, pues, como te estaba diciendo, tu podcast me resultó muy interesante de inicio por el nombre. Cuando me enteré de él, ¿no? O sea, detrás de escena, y lo primero que a mí me viene a la mente es, pues, quizás se trate de una iniciativa sobre cinematografía, sobre crítica de películas o algo relacionado al mundo audiovisual, ¿no? Y a la cultura audiovisual. Y Ujú. entonces, bueno, me interesó, dije, vamos a echarle una chequeada y de pronto me doy cuenta que era lo que ya les comenté a ustedes, entrevistas inspiradoras a distintas personas y me quedó esa duda, ¿no? Y creo que no debo ser el único. ¿Por qué detrás de escena? Sí, de hecho ya me lo han comentado un montón de veces, y de hecho yo al ponerlo también tenía la misma duda, por así decirlo, pero yo me dejo llevar mucho por mis instintos a veces. Entonces, cuando quise hacer este podcast, se me venía mucho a la cabeza de detrás de escena, y yo decía, pero ya, tiene que ser porque no sale de mi cabeza ese nombre y porque tampoco se me ocurre otro. Entonces, nada, yo quería compartir las conversaciones que estaba teniendo con personas interesantes que estaba conociendo últimamente. De hecho, yo para esto ya vivía en Lima. Ahora estoy acá desde toda la pandemia, pero ya vivía como 7 años en Lima. Entonces estaba conociendo personas bastante interesantes, de hecho que había conocido por el tema laboral, o otras personas también que había conocido por el tema de programación neurolingüística, porque yo soy coach en programación neurolingüística. Entonces también tengo un blog en el que comparto muchas cosas. Mi vida, mi día a día, comparto mis aprendizajes y un montón de cosas. Entonces yo decía, tengo que compartir estos aprendizajes, estas conversaciones de alguna manera. O sea, no me bastan las historias. No voy a hacer IGTV hablando de conversaciones que he tenido con la gente. Entonces tengo que buscar la manera de hacerlo. Porque también para que la gente saque sus propias conclusiones, ¿no? Son conversaciones, la forma en la que yo lo puedo compartir, así sea por historias o por donde sea, van a ser mis conclusiones, pero no, yo creo que todos aprendemos distintas cosas de un mismo podcast de acuerdo a lo que estemos pasando en ese momento. Entonces dije, ya, ok, lo voy a hacer podcast, a mí me encantan pod, los podcasts, escucho un montón. Así que, nada, voy a empezar con estas entrevistas. Entonces,
¿Por qué se me venía mucho a la mente el detrás de escena? Era porque yo siento que de alguna manera todos nos estamos mostrando ante los ojos de la gente, que eso vendrían a ser como que las cámaras. Y mostramos de alguna manera quiénes somos en este momento, ciertas actitudes, no sé, si eres una persona que ha tenido muchos logros, pues lo que ven actualmente las personas es eso. Pero nadie sabe qué es lo que ha pasado antes, qué es lo que hay detrás, cuál es tu mentalidad, cuáles son las circunstancias que has tenido que pasar para llegar a donde estás, si te has tropezado muchas veces o si no te has tropezado muchas veces, o cuál es la suerte, entre comillas, que has tenido de alguna manera, cuáles han sido tus aprendizajes y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que se comparten detrás de escena. Yo voy desde que eran chiquitos, les pregunto cómo ha sido su familia, cómo han sido sus papás, cómo se han ido desarrollando, por qué hacen lo que hacen, qué es lo que los motiva. Entonces, es muy bonito escuchar de estas personas que a lo que se dedican es algo que realmente les mueve desde dentro y es una de sus pasiones. Y no es tanto por cosas como dinero o como prestigio, que al final lo obtienen, pero ese no es el fin. Entonces es bastante interesante todo ese mundo y es básicamente por qué hago detrás de escena, porque yo también salgo bastante motivada después de esas entrevistas. Claro, que también es lo principal, creo yo. Cuando uno tiene un programa de radio, un programa de podcast, un canal de YouTube, escribe un libro o cualquier otra actividad que ejerza, ¿no? Incluso si no es por medio masivo ni nada de eso, sino cualquier cosa que uno haga, debe hacerlo de tal manera que no solo sea, incluso los que son docentes, ¿no? Que también conozco algunas amistades, no solamente que ellos den de sí, sino que también reciban de alguna manera una retroalimentación y sientan que están aprendiendo, sientan que están sobre todo creciendo como seres humanos, independientemente de lo que hagan, porque yo soy de los convencidos, como lo pongo en mi Instagram, ¿no? Pongo caminante que no se detiene. Yo creo que esa es una filosofía que es interesante, ¿no? O sea, siempre seguimos por ahí, la vida es como un puente, ¿no? Nos detendremos Exacto. eventualmente, pero no nos estancaremos y seguiremos hacia una meta que nos hayamos trazado, una o muchas metas, ¿no? Entonces, es bonito ver las trayectorias de otros y darnos cuenta que, salvo contados casos, pues no todos pues han nacido teniéndola fácil, como dicen, cuna de oro, sino que hay historias súper interesantes de personas que se han forjado en entornos que muchas veces pues son más difíciles que los que uno puede tener, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo ser feliz con lo que hago y también ponerle esfuerzo y tener logros que anhelo, ¿no? Así que es muy bonito lo que haces. Mencionaste también tu blog, que en realidad es una cuenta de Instagram, que es Diana Yauri Blog, si no me equivoco. Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. De hecho, es bastante interesante lo que mencionas porque también trato de reforzar eso con el podcast, porque no solo entrevisto, por ejemplo, a empresarios o emprendedores, he entrevistado deportistas, chefs, reinas de belleza, cosas así que tú dices, puede ser, o sea, mucha gente antes decía, ay no, si eres chef, eso es para mujeres, la cocina es para mujeres, que no deberían, no deberían entrar los hombres, etc. O los deportistas, como que muy pocos deportistas tienen como que el apoyo desde que inician, desde chiquitos. Entonces, a mí me gusta como que entrevistar a todo tipo de personas en general para poder reforzar eso, ¿no? Que si haces lo que te gusta, no importa lo que sea y no importa de dónde empieces, puedes llegar a hacer grandes cosas. Entonces no hay ese estigma de tienes que ser, no sé, médico, tienes que ser abogado, tienes que ser ingeniero para llegar a hacer algo en la vida, sino que si no te gusta, no lo vas a llegar a hacer. Uh-huh. Si no te gusta, si no te mueves, si no tienes un propósito, no vas a llegar a donde quieres. Entonces, todos podemos iniciar desde el lugar en que estemos haciendo lo que nos gusta. Entonces,
como que va por ahí, va tratando de reforzar también esa idea el podcast. Y bueno, sobre el blog, básicamente es mi vida. Comparto mi día a día, algunas payasadas y mis aprendizajes también. Aprendizajes que tengo pues a lo largo de mi día a día y algunas cosas que, por ejemplo, me van sirviendo, que me doy cuenta, ¿no? Uy, hoy día estoy bajoneada. ¿Qué hago? Entonces a mí me sirve un poco como que para desahogarme y hablar a la cámara, como contándole a alguien, y en realidad es más como si estuviera hablando conmigo misma. Y yo misma porque me ayuda ayudando también a las personas que me escuchan de alguna manera. Algunos me escriben y me dicen que se sienten identificados. Básicamente, pues, de eso se trata mi blog, que es mi cuenta de Instagram. Uh-huh. Mencionaste una frase que pues a mí me ha llegado a los oídos muchas veces, que es la de ser alguien en la vida, cuando dijiste que no es necesario ser, digamos, los prototipos de éxito que tienen, o gracias a Dios ya no tienen tanto, pero los tenían en las generaciones inmediatamente anteriores, quizá en la de nuestros padres y nuestros abuelos, de que persona de éxito, médico, ingeniero y probablemente por ahí en algunos entornos, sobre todo rurales, maestro, profesor, ¿no? Y algún otro por ahí. Tiempos anteriores incluso te decían que cura u otros más. No, sino que hay muchas otras formas y básicamente deben ser las que nos satisfagan. Pero con esto de ser alguien de la vida yo tengo una anécdota, ¿no? Lo que pasa es que yo soy trabajador social, pero también he estudiado un poco más de la mitad de la carrera de psicología, que espero retomarla. Entonces, un profesor, psicólogo, nos hizo una reflexión en una clase, ¿no? Recuerdo bien, que él pues tocó el tema de por qué muchos habíamos elegido la carrera. Y hubo una persona que mencionó algo de eso, ¿no? De que se trate, de que yo quiero terminar la carrera para ser alguien en la vida. Quizá lo dijo como una cuestión automática, pero el profesor agarró ese pie forzado y lo continuó y dijo, bueno, ser alguien en la vida, vamos a hablar de esto. Y él decía que en consulta había hablado con otras personas que decían, mi hijo, mi hija no quiere ser alguien en la vida. ¿Por qué dice usted eso, señora? Porque no quiere ser médico, mire, médico como su padre o algo así. Y entonces él lo que hacía era preguntarle, señora, para usted ser alguien en la vida es ser médico o tener una profesión a secas. Y ella le decía, claro, porque si no, pues, no sé qué. Entonces él le decía, señora, ¿su mamá tenía profesión? No, mi mamá era, qué sé yo, comerciante, agricultora. O sea, su mamá no era nadie. Su mamá no era ni humana quizá, entonces le decía, ¿no? Explorando más la idea, hasta que ya hacía entender a la persona y le decía, no, pues porque si nosotros mismos, yo no he nacido siendo psicólogo, usted no ha nacido siendo, qué sé yo, médico, entonces eso quiere decir que de repente los primeros 21 años de su vida, 25 años de su vida no fue nadie, No fue, desprecio total, ¿no? Entonces es hasta un ejercicio de autodesprecio, decir eso de ser alguien en la vida en base a, no, uno simplemente tiene dignidad humana por el simple hecho de existir y de ser una persona, ¿no? Entonces eso hasta lo consagran las leyes y las cuestiones de derechos humanos, así que es una frasecita interesante, muy replicada, pero que también podemos poner a discusión, ¿no? Sí, no, de todas maneras. Y como dices, a veces inconscientemente decimos ciertas cosas que en realidad eso nos está programando de alguna manera a lo que vamos a hacer o cuáles son nuestras acciones diarias, ¿no? Entonces, sí, esa simple frase de tiene que ser, no sé, alguien en la vida, médico, doctor, para ser alguien en la vida, como dices, completamente está desligando todo. Y si esa señora, de tu ejemplo, no tenía profesión, entonces hay que ver ahí quién es usted. Sí. No, hay muchísimas cosas. De hecho, eso también lo hablo bastante, creo que en el blog. De ser, o sea, tenemos que cuidar bastante nuestras palabras y cómo nos hablamos, porque a veces nosotros decimos, no permito que nadie me diga nada malo y que no sé qué, y se hacen como una barrera, ¿no? Pero internamente, ¿cuáles son tus conversaciones internas? El ¿Qué es lo autodiálogo. que te dices a ti mismo? Claro, porque
toda nuestra vida la pasamos con nosotros mismos, y si nosotros mismos no somos nuestros mejores amigos, de nosotros mismos no nos damos esas palabras de aliento, entonces ¿quién? Entonces es como si tuvieras una persona al costado bajoneándote todo el tiempo. Es como, oye, a otra persona Así no se lo es. permitirías, pero te lo permites a ti mismo a veces. Y a veces ni siquiera nos queremos escuchar por eso. Por eso mucha gente no quiere ni siquiera estar en silencio. Siempre está con bulla, con música, con alguien. Le teme mucho El horror al vacío, como le a la dicen en el soledad. arte, ¿no? Ujú. Claro, y ni siquiera es vacío, porque ellos saben que no es vacío, es como que una conversación contigo mismo muchas veces. Entonces, a eso es como que el gran temor. Pero si te vuelves amigo de ti mismo, vas a estar como que más satisfecho en esos momentos, ¿no? Entonces, yo creo que hasta esta pandemia ha reforzado bastante eso. Sí, Bastante gente que de lo que estaba fiesta, amigos, trabajo, me voy, salgo, hago mil cosas fuera y solo llego a mi casa a dormir, han tenido que estar en su casa lidiando con ellos mismos todo ese tiempo. Entonces ahí viene toda esta ola gigantesca de depresión, ¿no? que pudo sí, haber. sí, ha Pero sido, sí. digamos que una especie de terapia no buscada para los llamados workaholics o trabajólicos, si intentamos traducirlo medio al español, ¿no? Sí, sí, yo he visto muchas Claro. personas así, y a mí me pasó un poquito, que yo sí seguí laborando en pandemia porque pues, era personal de salud, estaba haciendo mis serums, pero estaba en una ciudad ajena donde no tenía familia, donde no tenía los amigos de toda la vida, lo único que tenía era mi gata, que mi gata sí me la llevé, ¿no? Pero Ujú. eran momentos en los que tú salías del trabajo, y pues estabas en casa y estabas contigo mismo. Y para colmo de males, yo ni siquiera puedo Ujú. usar como remedio, entre comillas, la televisión, porque a mí no me gusta ver televisión. Entonces lo único que me queda es Uy, internet, pero llega un momento en el que el internet también te satura porque estás repleto ajá. de mensajes catastrofistas de la situación que pasamos y todo, o políticos hablándote que esto y que el otro, y tú dices, ya no, por favor, ¿no? Esta ventana la cierro. Te quedas contigo Claro. mismo. Una opción pueden ser los libros, que a mí me encantan, pero a Puerto Maldonado no me pude llevar más que por el peso del avión 3 o 4 libros que no, pues. Y bueno, simplemente ahí es cuando tú optas por, estoy yo solo, vamos a plantearnos algunas cosas que he estado dejando en el cajoncito de los deberes desde hace tiempo, ¿no? Y de ahí salieron varias cosas, salió el inicio del programa de radio, que era lo que yo tenía de años atrás en mente, Genial. pero no lo hacía por miedo, directamente esa es la palabra, Exacto. el miedo a no tener las capacidades de, ¿no? Y ser la burla. Eso, y también continuar un libro que aún lo estoy todavía haciendo, y otras Genial. cositas más bonitas salieron en eso, ¿no? Pero parte de reconciliarte contigo mismo, porque a veces estás peleado contigo y ni lo sabes, pero Claro. bueno, ya haz las paces contigo, ¿no? Porque Exacto. eres el único. Y te das cuenta de tus excusas. O sea, mi excusa principal para no hacer el podcast era no tengo tiempo. Y la pandemia, ¡plin! Toma tu tiempo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué excusa me vas a poner? Uy, ya, o sea, y nos ponemos excusas muy tontas a veces. O sea, no, necesito micrófono. No, me veía un video, no necesitas micrófono, solo con audífonos lo puedes. Yo lo hago así. Ok, Yo no tengo ok. micrófono, no sé, Entonces, exacto, de la laptop, ¿sí? exacto, exacto. Entonces, ahorita, hoy en día creo que tenemos muchísimas herramientas para poder empezar lo que querramos. O sea, si simplemente el hecho de poder estar escuchando esto es que tienes de dónde escucharlo, tienes luz, tienes un lugar, tienes oídos, tienes muchas cosas. Entonces, a veces también eso de agradecer, ¿no? Lo simple de la vida, por así decirlo. Nos olvidamos de cosas tan simples porque las tenemos ahí toda la vida que realmente no terminamos de valorarlas. ¿Mm? Por ejemplo, no sé, ahora en este tema de COVID, de las personas que se han podido recuperar y están teniendo secuelas, no agradecían el tema de poder respirar bien y poder caminar bien y poder hacer sus cosas tranquilos. Y ahora recién están valorando eso porque de alguna manera pues lo han medio perdido. Entonces,
ahí entramos a ver qué es lo que tenemos y empezar a agradecer, ¿no? A veces nos enfocamos mucho en lo que nos falta y no en lo que podemos agradecer ahora. Ujú. Diana, y bueno, aunque ya lo hemos dejado traslucir un poco Ujú. con las cosas que hemos hablado, pero ¿podrías explicarnos de manera un poquito más detallada de repente qué es la programación neurolingüística? Porque tú eres coach en ello. Ujú. ¿En qué consiste un poquito así, ¿no? A modo, digamos, de una descripción contundente para que a la gente le quede como idea fuerza, ¿no? Ujú. Bueno, programación neurolingüística, como su nombre mismo lo dice, eh, es que nosotros nos estamos programando neurolingüísticamente, o sea, por el tema del habla, de cómo nos comunicamos y cómo desde niños nos han educado eh, a comunicarnos de manera verbal y no verbal. Todo ese tema es lingüístico. Nuestro cerebro lo interpreta de cierta forma y va aprendiendo y a lo largo de tu vida te vas programando. Entonces, muchas personas, pues, con el tema de la cultura, de cómo están criados nuestros padres, cuál es nuestro círculo de amigos, desde, no sé, el colegio, todo eso, nos vamos programando, vamos aprendiendo cosas. Y llegamos a un punto en el que queremos hacer algo, pero nos damos cuenta que hay algo que nos limita, que ahí Ujú. tenemos miedos, que ahí tenemos algo que no nos deja avanzar y decimos, no, mejora lo seguro, mejora todo lo que van a aceptar y te mueves. Entonces eso también, todo eso es programación. ¿Qué hacemos los coaches en programación neurolingüística? Es pues agarrarte a ti, por ejemplo, Fernando. ¿Qué es lo que quieres en la vida? ¿Qué es lo que quieres lograr? Bueno, quiero hacer esto, el otro, quiero sacar mi libro. Ya, ¿por qué no lo has sacado hasta ahora? Ah, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Ok, hay decisiones, hay pensamientos, hay una programación que te limita y hay una programación también que te puede llevar a conseguir lo que quieres. Entonces, lo que hacemos como coach es reforzar lo que tienes de bueno y utilizar para que lo utilices a tu favor y las cosas que tienes programadas que no te ayudan, que de alguna manera te limitan, cambiarlas, cambiar el chip, cambiar de alguna forma, porque todo esto es aprendido, todos nuestros miedos, todo lo que de alguna manera nos detiene, es lo que hemos aprendido, no es la realidad. Entonces, si empiezas a entender esto, empiezas a cambiarlo. No es como que, pero es la programación neurolingüística es llamada también la ciencia del éxito, por así decirlo, porque son ejercicios que van con tu mente inconsciente, que se usa bastante en la meditación, que está un poquito ligado a hipnosis ericksoniana, que es meditación, es un lado profundo en el cual tus aprendizajes se hacen más profundos, por así decirlo. Es como decir a una señora que quiere bajar de peso. Ok, señora, quiere bajar de peso. ¿Qué tiene que hacer usted? Ah, tengo que hacer ejercicios, tengo que hacer dieta, tengo que hacer esto, 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 esto. Lo sabe conscientemente, pero inconscientemente regresa a su casa y lo primero que hace es comerse un postre. Ah, muy bueno, sí. Entonces, lo que nosotros a lo largo de nuestra vida hacemos son los aprendizajes sí que tenemos, no son los aprendizajes conscientes. Entonces, muchas veces la gente dice, debería hacer esto, 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 pero al final no lo hace. Entonces, lo que se hace con programación neurolingüística es cambiar esos aprendizajes a nivel inconsciente para que se pueda dar un cambio real y a largo plazo. Ujú. Uh-huh. Esto me No recuerda sé si quedó aquí. Sí, sí. claro o te confundí más. No, no, sí me quedó claro. Esto me recuerda a aquello que dicen algunos de que las palabras crean la realidad, ¿no? O de modificar tus Exacto. palabras para modificar tu interior, tus pensamientos. Este, me parece que la programación neurolingüística tiene que ver con eso. Quizás es una especie de sistematización de cómo llevar eso, digamos, a un ámbito más científico y aplicarlo de una manera con metodología, ¿no? Entonces es bastante, bastante interesante
Yo creo que sí, he escuchado por ahí, he leído algunas cositas de que hay testimonios de que sí funciona. E incluso, y de esto también conversábamos antes de entrar a la grabación, me parece que tiene que ver con un concepto que quizá la gente lo tenga más de oídas, que es el de la ley de la atracción. Algo tiene que ver, Claro. me decías. ¿Cómo es esto? Sí, de hecho, o sea, y esto lo digo a título personal, no es que te lo enseñen en la certificación de programación neurolingüística ni nada de eso. De hecho, Son yo soy bastante aprendizajes de la creyente. vida, como quien dice. Exacto. De hecho, yo soy bastante, pues, hincha de la ley de la atracción, ¿no? Y muchas cosas, antes de saber incluso que era la ley de la atracción, de alguna manera, pues todos estamos ahí em, atrayendo cosas, ¿no? Entonces, con la programación neurolingüística me di cuenta de que, ok, ahora todo tiene sentido. De hecho, desde un tema bastante básico, se utiliza bastante, o sea, se explica bastante a los clientes cuando se inician las sesiones, que es el tema de enfoque, ¿no? Nuestro cerebro, con todos nuestros sentidos por segundo, está adquiriendo 10 millones de bits de información, de los cuales conscientemente captas 27.000 máximo. ¿Qué es lo que nosotros captamos? Es a lo que nosotros nos estamos enfocando. Es, por ejemplo, algo que me dio muchísima risa cuando me lo explicaron de esta forma, es cuando ponte una pareja. La chica dice, uy, amor, no me baja la regla. Uy, el chico sale de su casa y lo primero que ve, coches de bebés, ves propagandas de pañales, Como que está de todo. ¿Qué predispuesto a pasó? que No es eso que, le capte la atención. exacto, ex- exacto, no es que esas cosas no hayan estado ahí antes, han estado ahí, sino que él no le prestaba atención porque no estaba predispuesto a hacer eso. Hoy y te caen las cosas que tú quieres. Eso es lo que pasa con tu mente. Se enfoca y las cosas que ahí estaban y que tú de repente ignorabas antes, ahora los empiezas a ver más. Esto te lleva a conocer ciertos tipos de personas, que ves oportunidades que antes no veías, aprendes cosas muy relacionadas a las que necesitas aprender para llegar a lo que quieres. Entonces, parece que lo estás atrayendo con la mente, pero en realidad te estás volviendo muchísimo más receptivo, muchísimo más perceptivo a estas cosas porque tú mismo te estás sugestionando a que, ok, tengo que ver esto, tengo que ver esto, tengo que ver esto. Entonces estás tan enfocado en eso, tan enfocado en tus resultados, que eso es lo que atraes, ¿no? Y lo mismo pasa cuando estás enfocado en lo que no quieres. Entonces hay que ser ahí bastante cuidadosos, porque si estás enfocado en lo que no quieres, en lo que, ay, tengo miedo que suceda esto, miedo que suceda lo otro, es también lo que estás predispuesto a ver más. Tu misma, tu cerebro va a buscar siempre tener la razón. ¿Y cómo tiene la razón? Buscando cosas que refuercen esas creencias que tienes. Entonces, como que poco a poco se va volviendo un círculo vicioso. Entonces, por eso te das cuenta de que muchas personas, hay la cantidad de mundos que hay es la cantidad de personas que existen en el mundo. Porque Excelente. todas las personas son un mundo. Exacto. Entonces, básicamente, por ahí también va un poco de programación neurolingüística ligada al tema de, de la ley de la atracción, que es como yo lo explico de alguna manera. Poco más sencilla, ¿no? Porque sí hay autores como Joe Dispenza, por ejemplo, que te lo dice de una forma bastante científica, pero muy acertada. Entonces,
Sí, no creo ser la única persona que piense que la programación neurolingüística está muy ligada al tema de la ley de la atracción. Así es. Sí, justamente de lo último que has estado hablando, de que a veces uno lamentablemente se enfoca más en los puntos negros sobre el fondo blanco que viceversa, o sea, está más atento en un, digamos, paisaje de cosas buenas, a aquello que es discordante, aquello que te inquieta negativamente, ¿no? O sea, en las Exacto. cosas malas de la vida directamente que existen, ¿no? Y esto también puede darse en el sentido de la famosa y muy conocida profecía autocumplida, ¿no? Que es que la persona Exacto. se autosabotea porque está diciendo, no, yo no puedo, qué sé yo, presentarme ese empleo, yo no puedo esto, porque es así, y al final ese día, como tanto no puedes, entre comillas, te quedas dormido, entre comillas, no alcanzaste el auto que te iba a llevar, Ujú. entre comillas, ese día te dolió la cabeza y dijiste, no, ya ves que no podía, por algo será, ¿no? El famoso por algo será, y en realidad eres tú mismo que estás saboteándote, ¿no? Te estás autosaboteando. Sí, 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 sí. De hecho, yo después de, bueno, mientras conozco todo esto, creo que uno, mientras más aprende, se da cuenta que menos sabe, ¿no? Entonces, eh, últimamente a todo lo que digo, estoy prestando atención. Por ejemplo, si digo que algo es de esta forma, me puedo analizar por qué es de esa forma. O sea, ¿en verdad tiene que ser así? Y muchas de esas cosas en realidad son cosas que les he aprendido porque mi mamá me lo ha dicho, o mi papá me lo ha dicho, o de alguna manera lo he aprendido en alguna circunstancia, pero esa circunstancia no es que se va a repetir siempre. Entonces, un resultado depende de muchos factores, no necesariamente va a ser igual siempre. Entonces hay que quitarnos este estigma, hay que darnos cuenta que en realidad los miedos están ahí para protegernos, pero de alguna manera tienes que ir superándolos. El miedo siempre te va a decir, no hagas eso, mejor tranquilo, porque si no te vas a sentir mal. Te está protegiendo de alguna manera, te das cuenta que te quieres, que te cuidas, pero también hay que saber escoger cuál es el balance, ¿no? Ujú. Así es. Bueno, esto ha sido lo referente a tu labor como coach de programación neurolingüística. Me imagino que, como digo, pueden saber algo más de esto, pueden ver más cosas al respecto, tanto en tu blog personal, que como lo repito es Diana Yauri Blog en Instagram, y Ujú. también pues tienes tu podcast, lo vuelvo a repetir para que lo tengan en cuenta, Detrás de Escena en Spotify, ¿no? Esto es en Ujú. primer lugar, pero además tú también has estudiado administración y hotelería, así que, y por ahí has tenido algunas, digamos, un redescubrimiento de tu propia tierra, un redescubrimiento, una vuelta a agarrarle el gustito al lugar donde vives. Que yo pues he estado una sola vez por Ayacucho y me fascinó y tengo pensado volver apenas esta situación de salud pues aminore, y Ajá. por eso mismo también recurrí a ti para preguntarte qué puntos resaltantes de esa bella tierra de Ayacucho nos podrías compartir, en tu opinión, para quienes, pues una vez acabe todo esto, hacer turismo responsable, por supuesto, ¿no? Pero Venga, hacer turismo, qué cuestiones de la este, cultura, no sé, de las costumbres nos puedes resaltar de los lugares. a ver, de hecho, yo he tenido la oportunidad de viajar que un poco más de un mes y no haber podido terminar de conocer Ayacucho. O sea, un mes haciendo turismo en mi ciudad, porque muchas veces vives en un lugar y no te das ese tiempo de turistear como conociendo, ¿no? Como empezando a conocer cuál es tu entorno. De hecho, tuve la oportunidad de hacer esto gracias al blog también, porque tuve la oportunidad de trabajar con la marca Ayacucho y hacer videos este, que promocionan el turismo en Ayacucho. Entonces, lo principal es la misma ciudad, que es
ciudad bastante, muy parecida a Cusco, pero es como un Cusco chiquito, la mayoría le dice eso. Pero tiene 33 iglesias en el centro de la ciudad, 33 iglesias coloniales. Así que es bastante interesante esto porque cada media cuadra encuentras una iglesia. Ujú. Y la gente es muy, muy rema por decirlo, es bastante religiosa la gente de Ayacucho. Por eso también una de nuestras principales fiestas es la Semana Santa. Que ahí es donde me dices que tú quieres venir encantada de recibirte acá en Semana Santa también. Carnavales también es una fiesta bastante importante acá, los carnavales ayacucho. Y esos son como saltantes, de ahí ya viene, no sé, Bajada de Reyes, que es de Cangallo, y hay un montón de costumbres y fiestas prácticamente todo el año. Todo el año acá siempre hay algo que ver. Es más, los paisajes también, de acuerdo a la época del año que vengas, te van a recibir distintos tipos de paisajes. Por ejemplo, cuando hay lluvia, que es en diciembre, enero, febrero hasta marzo, todos los paisajes son verdes. Todo es verdecito, puedes ir a visitar las cataratas, la Pampa del Aquino, por ejemplo, ahorita está súper verde, está muy bonito. Hay muchas cataratas muy cerca, Huanta también, el camino hacia Vilcajuamán y todo esto. Luego también hay un destino bastante sonado que es Milpu, que Eso son quería llegar, a eso quería llegar ajá, porque tengo las entendido que piscinas ahora de agua turquesa. no lo llegué a conocer, pero lamentablemente, bueno, creo que ahora ya no se puede acceder como antes se hacía, ¿no? Que antes la gente se tomaba su foto, creo que a pesar que el agua es Claro, heladita, pero la nadando. gente dentro, así, Sí, ¿no? Gozándose ahí se en el agua veía. turquesa, pero me parece que por una cuestión de que se removía seguro los sedimentos del fondo cuando la gente estaba, pues, en su momento chévere, ¿no? No era tan chévere quizá para Milpu porque empezó a perder la turquesidad, por decirlo así, ¿no? Y bueno, pero al menos desde lejos lo puedes ver, creo, y es un lugar hermoso. Yo lo he visto por fotos, por videos de amistades que han ido y me dicen que tal como lo ves en las fotos, es hasta más bonito en la realidad, ¿no? La realidad Sí, tal superando cual. al registro. Sí. Sí, tal cual. De hecho, eso sucedió en una Semana Santa Ujú. en la que todos fueron, pues, o sea, Milpo se hizo famoso por las redes sociales. Sí. Porque yo cuando vivía acá en colegio, ni por acá que era Milpo. Es más, mis amigos de Lima conocieron Milpo antes que yo. Se volvió muy famoso por redes sociales. Entonces, la Semana Santa del 2018, me parece, todo el mundo fue a Milpu y todo el mundo se quería meter a las piscinas y todo esto. Entonces la piedra es blanca y tiene un componente que hace que el agua cristalina se vuelva turquesa. Entonces cuando caminaban, pisaban todo eso, el agua estaba súper turbia, ya no había nada de turquesa, las piedras que eran blancas también se estaban malogrando, o sea, todo un caos. A partir de ahí, como que ya la misma gente, los pobladores, hicieron como que ya un camino, puedes recorrer, puedes verlo, lo ves súper de cerquita, pero ya no puedes entrar. De hecho, yo ya no pude entrar cuando lo conocí, pero es muy bonito, muy, muy bonito. Te puedes tomar todas las fotos que quieras. Obviamente ya no dentro, pero sí puedes ver la naturaleza muy bien. Ujú. Entonces, ¿Qué otro para lugar? cuidarlo, yo creo que yo estoy bastante de acuerdo. Hay Sí. destinos también que no son tan conocidos. De hecho, yo trabajo con la que siempre hacemos los videos y todo esto, Ujú. porque ellos conocen todas las rutas. Por ejemplo, la Laguna Esmeralda, Ajá. que es un destino bastante interesante que está casi en las faldas del Apurrasuilca, que es como que uno de los cerros acá más conocidos porque ahí cae la nevada.
Entonces, la laguna literalmente es Esmeralda y es un destino y las agencias también te llevan ahí y tú tienes que preguntar por ese destino en específico. Porque lo cuidan bastante, lo protegen bastante. Cuando vas casi no hay gente. En los grupos prácticamente son los... Entonces por ahí les estoy dando un dato. Si quieren ir a la Laguna Esmeralda y vayan obviamente con guía porque si te puedes perder. Al menos yo me perdería, así que prefiero ir siempre con una agencia. Sí, es lo mejor. Y En sí, ciertos casos es bueno. Sí, sí. Sí. En este caso es creo que lo mejor. De ahí pues hay destinos del mismo, el obelisco blanco que está en la Pampa de Quinoa, pero ahorita la ciudad está muy bonita. Es un pueblito de artesanos. Entonces cada casa tiene algo especial. Todas las casas son blancas con techitos de Texas. tejas, ajá, con tejas, y todos tienen encima de la casa una iglesia de Sí, sí, artesanía. eso me gustó mucho. Sí. Sí, es bastante bonito. Las costumbres también que tienen por ahí, son también un poco reservados, pero son bastante amorosos con los, con los turistas. Así que están todos invitados a venir a Ayacucho. Igual, no sé si se me escapan cosas, por ejemplo, si te gusta el tema de aventura, ajá, también hay otro destino muy bonito acá que son el cañón, los 7 cañones de Jorihuilca. Es como que una falla geográfica puedes andar como que tipo en una cueva, en cuevas, o sea, tienen que ver las fotos, no sé cómo explicarlo ahorita, eso me llama la pero hay atención. Eso, cuevas, eso me llama la atención. Ajá, lo voy a apuntar. sí. Ok, es que no es una cueva en sí, sino que es como un cañón, o Claro. sea, es como que dos placas muy pegaditas, pero que en el medio, como que el agua que ha pasado por ahí ha hecho ese tipo de formaciones por miles, yo diría millones, que es demasiado grande. Y ahí también puedes hacer rappel, por ejemplo. Ahí hice rappel de casi altura de 100 metros. Es bastante interesante. 15-20 minutos de Ayacucho, o sea, de la misma ciudad de Huamanga, del mismo centro, está súper cerca. Y también hay otros lugares como el Cerro La Picota que pueden hacer canopy, o sea, hay turismo para todo tipo de personas, desde los que quieren pasar, los que quieren ver historia, por ejemplo, yo siempre digo que Ayacucho es el resumen de la historia del Perú, porque tiene desde Huari, que es pre-inca, una cueva donde han Pichinachay, claro. encontrado donde han encontrado al hombre que data de hace 20.000 años. Todos piensan que es Caral, pero Caral es la civilización más antigua. O Así sea, es. Arquitectura. encontraron rastros, sí, de todavía de gente que era nómada. Los retablos y en la artesanía en general, el año pasado justo, ha sido considerado como patrimonio de la humanidad, patrimonio creativo de la humanidad por la UNESCO. Genial. Muy bien merecido. Así que está sí, bastante reconocido. Creo que ya se ha vuelto como que uno de los iconos a nivel nacional frente al extranjero. Creo que los extranjeros también, cuando ven retablo, dicen Perú, y eso es uno de los grandes logros que se han podido dar. Pero sí, de hecho hay una película en la que yo también aprendí algunas cosas, porque uno a veces no se pregunta tanto, ¿no? Como que vive con eso toda la vida y no se pregunta tanto de dónde viene y todo. Eso por ejemplo lo aprendí de la película El Retablo, que está en Netflix, que ha ganado también bastantes premios. Ahí te muestra bastante la cultura ayacuchana.
bastante interesante desde un ámbito no tanto pues de la ciudad que de donde soy yo, por ejemplo. 99.5 Los Andes, Misterios al atardecer, Fernando Charly Martínez, Enigmas. ¿Y alguna vez te ha pasado un hecho extraño, un hecho paranormal, ufológico, misterioso? Una presencia, una luz en el cielo, te movieron la cama, sí. No sé, alguna cuestión paranormal. O sea, mi papá tenía un restaurante en el centro, a 2 cuadras más o menos del centro de acá de Huamanga. Y esa casa tiene una historia, de hecho luego me enteré ya cuando leí las tradiciones de Huamanga. Y pues parece que habían habido asesinatos por ahí. Oh, bueno. Entonces sí hubo una vez en la que me asusté porque estaba viendo una tele de esas antiguas que tienes que jalar un botoncito para que se prenda y tienes que apretarlo para que se apague. Y pues yo estaba solita, ¿no? Y justo era sí, todo indicaba que iba a empezar una película de terror, ¿eh? Llovía, truenos, noche oscura, y yo sola en ese cuarto, viendo El Chavo del Ocho, me acuerdo. Y de la nada pasó una sombra así blanca por la puerta. Y yo creí que era la cola de mi perro. Salí y no estaba. Cuando entré, las luces empezaron a titilar. A entrecortarse. Uh-huh. Sí. Y el botoncito de la tele se apretó. Y ya con eso entré en shock y la cosa blanca volvió a pasar, o sea, como que del lado contrario. Ya no, salí llorando casi sin sentir las piernas un poquito más, me desmayo, empecé a llorar, mi perro empezó a aullar, o sea, todo un desmadre. Ya, eso es lo único que me ha pasado, así que fue como a los 8 o 9 años, era un poquito más de repente. Es lo único paranormal, creo que me asusta. Sí, pero bastante fuerte para ser lo único, ¿verdad? O sea, unas luces que se mueven y no es solamente como la clásica que le ocurre a uno, que ves una sombra que pasa y ya no la vuelves a ver, ¿no? Que ves una luz, la luz y ¡pum! Desapareció. Y no, sino que en tu caso ha sido reiterado. Vinieron de aquí para allá, la tele se prendió y cosas. No, solo fue una y regresó. Por eso. Ajá, no, y regreso, sí, fue feo. Y la tele se prendió, o sea, un poquito insistente. Se apagó, sí, hardcore, sí. ¿Y sabes si ahí han habido pues ahí unos eventos paranormales ahí, no que tú no los has visto, pero otra gente cuenta que ahí se le aparece? No, sí, de hecho en el cuarto del costado, no, sí, tengo otro, pero es que yo creo que ha sido más un sueño, que o sea, he estado durmiendo y cuando me desperté vi a alguien sentado en la cama. Uh-huh. Y como que volví a ver y ya no estaba. Entonces es como que no sé si lo he visto entre sueño y me he despertado y lo he vuelto a ver. Pero hay varias personas que cuentan que también ven a esa misma persona sentada en la cama, ahí. Entonces cuando mi hermano era chiquito, ese era su cuarto y siempre se despertaba llorando. No sabían por qué. Entonces ya debe ser por eso. Después entendieron que probablemente era por un tema fantasmagórico. Sí. De hecho, vivimos un tiempo y, o sea, sí vivimos un tiempo, pero sabes que no es como que una casa embrujada que a cada rato, ¿no? Bueno, entonces, como te decía, muchas gracias por estar en el programa el día de hoy y pues un fuerte abrazo hasta allá, hasta Ayacucho. Esperemos que pronto esto pase y yo pueda estar por allá visitando y nada, simplemente tus palabras, algo que quieras agregar. Nada, muchísimas gracias, un gusto haber compartido acá contigo, se ha pasado súper rápido el tiempo, hemos hablado creo que de un montón de cosas. Había hasta un temblor mientras uno está acá, o sea, había hasta un temblor, sí. Temblor, maulló el gato, no sé, sí. Ha pasado de todo, así que nada, yo feliz de volver a cuando quieras también, ahí vamos coordinando. Y pues nada, les invito también a escuchar Detrás de Escena, los episodios que hay, pronto voy a sacar más. Spotify.
Claro, en Spotify, está también en Google Podcast, en Apple Podcast y en eBooks, pero lo más fácil lo pueden encontrar en Spotify, creo que es lo más conocido. Y en Instagram como dianayauri.blog, que pues ahí me van a conocer un poquito más y nos vamos a reír juntos. Excelente, excelente, la risa es vida. Así que ya saben, en Spotify tienen 2 tareas: suscribirse a Detrás de Escena de aquí de Diana Yauri y a Reflexiones y Misterios con Fernando, evidentemente con Fernando, o sea, conmigo. Ya, bueno, y así, listo, Diana, un fuerte abrazo. Igualmente, muchísimas gracias. Chao, chao. Estamos en una catedral gigante que cuando hablas, echas el vaho y sale el frío. ¿Hay algún tipo de espíritu o de energía en esta catedral que me pueda decir su nombre? 99.5 Los Andes. La mejor manera de empezar y ganar dinero es promocionando tu producto, servicio o talento. Llámanos ahora mismo al 930-13-8608. 930-13-8608. Radio Los Andes 99.5 FM y Radio Los Andes TV. Orgullosos de ser peruanos. Para protegerse del coronavirus, evita tocarte los ojos, nariz y boca con las manos sin lavar. Te lo recomienda Radio Los Andes.